contra la corrupción y la impunidad, Leonardo, que si bien, no necesariamente las adjudicaciones directas son equivalentes o es igual a corrupción, el abusar de ellas sí puede llegar a ser un tanto peligroso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente hay varios problemas con el uso y abuso de las adjudicaciones directas. El primero de ellos tiene que ver con que de entrada hay una vulneración al espíritu de la Constitución, porque la Constitución señala que la adjudicación directa debería ser un mecanismo excepcional y que de manera general deberían utilizarse las licitaciones públicas. Y después tenemos no solamente la normatividad, sino que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció que las adjudicaciones directas se iban a prohibir, ¿no? Nosotros sabemos que esa es una promesa tal vez difícil de cumplir porque en algunos momentos en efecto se necesita hacer una adjudicación directa, pero lo que nos hemos dado cuenta es que este mecanismo ha sido utilizado en todos los mecanismos de corrupción que hemos conocido durante los últimos años, desde beneficiar a empresas constructoras, el pago de sobreprecios, la contratación de empresas fantasma, el mecanismo de la estafa maestra, e incluso en este año muchos de los fenómenos que ya hemos identificado y que algunos ya aparecen en la nota, como que se beneficia a empresas que se acaban de crear un par de días antes y después se les dan contratos. El mecanismo favorito para esto es la adjudicación directa. Y lo que estamos viendo con este seguimiento que mes a mes estamos realizando desde hace ya bastante tiempo es que nos encaminamos a romper el récord de toda la década por segunda vez en esta administración, porque el récord se había establecido el año pasado, cuando de todos los contratos el 78.1% se habían dado por vía de la adjudicación directa. Con el corte que llevamos en estos meses de 2020, que ya está a punto de acabar, estamos en 79.3%, es decir, 8 de cada 10 contratos se han entregado por esta vía. Y además, otra cosa que nos empezaba a llamar la atención desde el mes pasado y que este año se reafirma con mayor certeza, es que ya no solamente es que la mayor cantidad de contratos se dan por adjudicación directa, sino que también el monto total de lo que se ha contratado durante este año está a punto de superar también el monto total por vía de la adjudicación directa. Actualmente 42.1% de todos los recursos que se han contratado han sido por adjudicación directa, y otra vez, dentro de todos estos casos, pues tenemos la puerta abierta de manera más fácil para la corrupción, y ese es precisamente el gran riesgo. Leonardo, ¿qué tanto esto que vemos a nivel federal se replica en las entidades, en los municipios? Porque si bien, como dices tú, es más fácil ponerle esta etiqueta de que porque hay pandemia necesitamos acudir a este tipo de mecanismos y con más facilidad lo hacen las entidades, los municipios, ¿qué tanto vemos que se replique a ese nivel? Desafortunadamente aquí estamos ante un tipo de comportamiento sistémico que se repite no solamente a nivel federal y hacia el pasado, es decir, todas las administraciones sin importar el partido han abusado de estas figuras, sino que, como bien señalas y apuntas, cuando verificamos los procesos de compra en las entidades federativas y en los municipios, también tenemos este abuso de las adjudicaciones directas, en algunos casos en proporciones muy similares a las que tenemos aquí, en algunos casos tenemos 85%, 90% de los casos de adjudicación. Y también quisiera aprovechar esto que mencionas de que se dice que es por la pandemia, porque cuando la secretaria de la Función Pública compareció ante la Cámara de Diputados para explicar el avance de la adjudicación, muchos de los diputados le cuestionaron justamente qué estaba pasando con las adjudicaciones directas. Y la secretaria nos dijo que teníamos que entender que había una pandemia, pero lo que nosotros nos pusimos a hacer en esta última entrega fue revisar las justificaciones legales, y resulta que la justificación de derivados de causa o cuando tienes pandemia están en el quinto y en el séptimo lugar de las mayores justificaciones que se dan para la adjudicación directa. Y lo que están en los primeros lugares son las más vagas, las que no tienen que ver con la pandemia y de las que se ha antes de la pandemia, ¿no? Señalábamos y reiteramos que el récord se rompió el año pasado cuando no teníamos una pandemia, y ahorita estamos prácticamente en los mismos niveles porque las dependencias que no están atendiendo el coronavirus son las que utiliza todavía con mayor frecuencia este mecanismo, ¿no? Entonces, esto nos revela también una dinámica que no tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con una forma de operar sistémica en todos los órdenes de gobierno pues desafortunadamente, sin importar qué partido esté encabezando el gobierno.
Leonardo, justo ahora que te preguntaba, Alex, esto qué tanto se repite en los estados o en los municipios, me recuerda el caso de Veracruz, donde también se estaba presentando una problemática en medio de esta pandemia y un desabasto de medicamentos que también ocurrió a nivel nacional. Pero el secretario, cuando fue cuestionado por los medios, él decía, necesitábamos los medicamentos, necesitamos esta situación, y entonces por eso se fue con la adjudicación directa. Ahora tú mencionas, no solamente los que se vieron con alguna problemática en medio de esto, ¿cuáles entonces serían estas dependencias? No sé, se me ocurre seguridad pública, se me ocurre caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, ¿cuáles otras más tuvieron que recurrir a este tipo de situaciones sin dar mayor explicación? Lo que nos llama la atención es que muchas de las instituciones que están acudiendo a estas adjudicaciones directas son también o participan en funciones clave de esta administración. Por ejemplo, el mes pasado rompimos el récord mensual de montos entregados para adjudicación directa porque el primer lugar se lo llevó Fonatur, que es quien está construyendo el Tren Maya. Si revisamos también en la lista del top 10 de las instituciones que más adjudican, está la Guardia Nacional, está la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, incluso aparece el Instituto para devolverle al pueblo lo robado entre los primeros lugares. Y otra vez se trata de instituciones que no necesariamente están participando de manera directa en el combate a la crisis que estamos en este momento del coronavirus, sino que pues han repetido esta dinámica de ejercicio presupuestal pues tan perjudicial y que además este gobierno se comprometió a combatirla y pues los números reflejan un resultado completamente diferente. Leonardo, sobre esto que está haciendo referencia Mitzi, ¿en qué lo gastan y básicamente qué dependencias son las que se encargan de hacer estas adjudicaciones directas con mayor frecuencia? Yo te preguntaría, ¿tienen que ver los montos con la posibilidad de que quizá como sociedad no tengamos el ojo puesto sobre la llaga en ciertas adjudicaciones directas? Es decir, que no sean montos tan grandes y de esta manera pues no sean evidentemente tan observables y tan criticados o sometidos al escrutinio. Claro, este es uno de los grandes temas y una de las paradojas, porque efectivamente, si revisamos el corte de este mes, por adjudicación directa se han dado 95,887 contratos y por licitación pública han sido 13,821. No es una proporción de 6-1. Y lo que pasa es que los contratos de adjudicación directa son relativamente menores en términos de monto, es decir, tenemos contratos de un par de millones de pesos, 10 millones de pesos, y desafortunadamente como son cientos de procedimientos, en este caso estamos hablando de alrededor de 300 o 400 procedimientos diarios de adjudicación directa, no existe la vigilancia ciudadana ni el aparato institucional adecuado para darle un seguimiento a cada uno de ellos, y por eso también nos han pasado cosas increíbles, como esto que también se ponían en las notas al principio, en las contrataciones de 2019 y de 2020, encontramos empresas fantasma que el SAT había declarado fantasmas y a pesar de eso están recibiendo contratos. ¿Por qué? Porque claramente tenemos estas oportunidades y estas ventanas para que, digamos, nos metan gol, ¿no? Y así fue también como sucedió el caso, por ejemplo, de los ventiladores que se le habían asignado al hijo de Manuel Bartlett y que solamente por la revisión que se hace desde Mexicanos contra la Corrupción y desde el periodismo de investigación es cuando a veces nos saltan esas cifras, nos saltan números que encontramos cuando cruzamos las bases de datos y hacemos la denuncia, pero si no las hacemos nosotros, lo que hemos detectado es que del lado de la autoridad pues esas cosas se nos está escapando. Sí, oye, Leo, y ahorita justamente dices, encontramos varias que ya tenían los señalamientos de ser empresas fantasma, pero también han encontrado otras que fueron creadas poquito antes de que ganaran esta adjudicación directa. Es decir, que no tenían ningún tipo de experiencia, que no se les había comprobado que realmente fueran eficientes, que entregaran los recursos, los productos en el tiempo adecuado, ni tampoco que fueran la mejor opción en el mercado, porque ese es otro de los problemas a los cuales se está enfrentando. Se deja todo mundo afuera y si tuviste alguna conexión, entonces se te va a entregar. Esto es completamente irregular, Leonardo. Claro, y precisamente por eso el señalamiento constante de por qué nos preocupan las adjudicaciones directas, porque claramente si existe la colusión con un funcionario público que es el que se encarga de invitar o contratar, se rompe y se vicia todo el procedimiento. Y esto que señalas es muy interesante. Esta es una investigación que originalmente hizo Quinto Elemento Lab. En 2019 reveló que
había un grupo de 171 empresas que se crearon en 2019 y en algunos casos 1 o 2 días después de que fueron creadas legalmente, ya estaban recibiendo contratos. En total, estas 171 empresas recibieron 561 contratos con 92 dependencias del gobierno federal por 366 millones de pesos, y esos contratos, 7 de cada 10 contratos que recibieron esta empresa se entregaron precisamente por la vía de la adjudicación directa, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde se levantan todas las alarmas. ¿Cómo es que una empresa que se acaba de fundar ayer, hoy, bueno, no, al día siguiente ya está recibiendo un contrato del gobierno? Y claramente, pues la respuesta es porque tenemos este mecanismo, ¿no?, que nos permite y que ofrece la mayor cantidad de posibilidades para la corrupción, y por eso tenemos que cerrar esa ventana. Oye, Leo, ahorita hacías referencia también a los dichos de la secretaria de la Función Pública en esta comparecencia ante los diputados. Ahí decía que no son ni legales ni inmorales estas adjudicaciones directas, que incluso están haciendo estas revisiones constantes en hospitales, haciendo visitas in situ para revisar efectivamente que se estén cumpliendo con los contratos. Sin embargo, la tendencia es que pues no se tiene una revisión total de todos estos contratos que se otorgan, y además quien tendría que hacer la chamba, la Auditoría Superior de la Federación, parece ser que no está muy interesada. Claro, tenemos un montón de problemas legales por todos lados, que también mucho de esto se explica porque tenemos un sistema nacional anticorrupción que esta administración nunca ha querido acabar de echar a andar, ¿no? Hay que recordar que hay piezas que nos faltan en el Tribunal de Justicia Administrativa, en las modificaciones legales para que puedan perseguirse delitos de corrupción, que este gobierno no ha echado a andar por argucias legales, y entonces el combate a la corrupción es un discurso que se repite día a día, pero las instituciones que deberían estarlo haciendo no tienen o no han sido configuradas completamente para que puedan ayudar y coadyuvar en este combate a la corrupción. Entonces, por eso también tenemos una gran cantidad de instituciones que no están funcionando de manera completa y que hacen todo el potencial de vigilar todas las adjudicaciones directas, de vigilar todos los procedimientos, y por eso nos están pasando estos goles. Y creo que lo que señalas, que mencionó la secretaria, también resulta muy interesante, porque en algún momento justamente esa fue la frase que dijo. Dijo que había una justificación de carácter moral, no están fundamentadas moralmente por las necesidades para realizar estos procedimientos. Y entonces, pues claramente esto cae en la misma categoría del presidente diciendo, no importa, nosotros estamos haciendo lo mismo, pero somos diferentes, confíen en nosotros. Y pues desgraciadamente el combate a la corrupción no puede basarse en la confianza de una persona, sino que tiene que basarse en instituciones y en muchos ojos que participen. Y actualmente, pues justo, los únicos ojos que tenemos son los de la Secretaría de la Función Pública, ¿no?, y los de algunas dependencias que claramente están teniendo un comportamiento maniqueo ante esto, porque nos están diciendo, no importa que haya tantas adjudicaciones porque estamos en una emergencia, aunque el año pasado, que no había emergencia, pues se seguía abusando de este procedimiento. Sí, justo ahora que mencionabas, 2020 ya se encamina a ser más con adjudicaciones directas comparado con 2019, y si la Secretaría de la Función Pública dice que esta pandemia les quedó como anillo al dedo, una frase que había sido muy criticado por parte del presidente, el combate a la corrupción pues debe de estar también en medio de esta situación. ¿Cuáles son los riesgos, Leonardo, de toda esta situación? Tú lo has mencionado, haya mayor corrupción, pero ¿cuál otro tanto más? Creo que el principal riesgo que se abre con esto es también un desfonde de la confianza ciudadana en la posibilidad de que el gobierno puede combatir la corrupción, porque esa es una de las grandes tragedias. En 2019 había una gran esperanza de que podía combatirse la corrupción, y cuando empezamos a escuchar estos escándalos, ¿no?, y cuando sumamos el hijo de Manuel Bartlett, las casas de Manuel Bartlett, y cuando empezamos a escuchar un escándalo tras otro, se empieza a erosionar esta confianza que es vital para que el combate a la corrupción pueda sostenerse de manera prolongada en el tiempo. No puede ser algo que solamente sea de un solo año o de un solo gobierno, sino que tiene que ser una política pública que, si no se hacen las modificaciones legales, si no se cierran las ventanas y se dejan abiertas, entonces solo va a ser un combate a la corrupción discursivo, y eso no nos va a llevar a ningún lado, porque entonces la corrupción va a seguir ahí y solamente habrán mutado y habrán cambiado quiénes son los beneficiarios, pero el mecanismo seguirá ahí presente. Y ese es uno de los más grandes riesgos y tragedias, que es que si no
si nos montamos a decir que la corrupción ya se combatió por el discurso que ya se acabó, pero todas las otras ventanas siguen abiertas, a la vuelta de 5, 10, 15 años nos vamos a encontrar con que estamos en el mismo galimatías que nos trajo aquí, que fue la corrupción rampante de un sistema político y de una corrupción sistémica que no es solamente de un partido político, que no es solamente de un orden de gobierno, sino que es sistémico de todo, en todo el territorio nacional. Oye, Leo, entonces tendría que ser los legisladores quienes a través de la ley pongan estos frenos, estos candados, para que no sean tantos contratos los que se den por adjudicación directa y también al final del día, en su caso, castigarlos con una mayor severidad. Así es, creo que hay varias tuercas que hay que apretar, ¿no? Necesitamos hacer una reforma a la ley de adquisiciones y a la ley de obra pública, justamente para limitar y rediseñar estas excepciones que en algunos casos son muy vagas y que son abusadas en la realidad. Necesitamos hacer o mejorar los mecanismos de cooperación entre las instituciones que no necesariamente son el Ejecutivo, ¿no? Y justamente esa era la idea del Sistema Nacional Anticorrupción, que trabajen de manera coordinada la Fiscalía, la Auditoría, los órganos internos de control, en fin, que tengamos una mayor integración entre los diferentes órdenes y niveles de gobierno, y en fin, que vayamos avanzando a cerrar estas diferentes ventanas. La secretaria en su comparecencia, después de que los diputados, creo que es muy interesante ver esta comparecencia porque los diputados fueron bastante reiterativos en señalar este problema y al final la secretaria dijo que habían prometido o estaban estudiando la posibilidad de que las asignaciones directas bajaran a solamente 20%, ¿no? Y quedó como una promesa que pues también nos obliga a tener que continuar con este trabajo porque ya no es la promesa del Plan Nacional de Desarrollo de acabar con ellas, pero es una promesa de disminuirlas del 80% donde estamos ahorita a 20%. Y pues nuestra obligación es marcarle el paso justamente para que avancemos efectivamente hacia allá y que no se convierta solamente en una promesa o en una declaración para salir del paso. Así es, y que no se quede nada más allí en una idea que no se lleva a cabo a los hechos. Leonardo, siempre es un placer que platiques con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Ya veremos si este mes de noviembre no supera al de octubre y haciendo un cierre del 2020 veremos si supera al 2019. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mitzi, Alejandro, encantado. Invitamos a hacer una